Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Otra vez andamos acá por el balcón que está lindo, está fresquito. Es temprano, todavía más o menos temprano, media mañana de hoy, miércoles 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, y un día especial, porque hoy nos vamos a ver, ¿sí? A la tarde, a las 5 de la tarde, espero que se puedan conectar por la videollamada, que todo salga bien y bueno, nos vamos a ver. Bueno, les voy a contar un poquito qué vamos a ver hoy, que vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar tanto en lengua como en matemática, vamos a repasar algunas cositas que ya venimos viendo, así que tranquila, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la fecha de hoy, ¿sí? Miércoles, ¿sí? Miércoles 13 de mayo, ¿sí? 13 de mayo, ahí lo tenemos, miércoles 13 de mayo. Vamos a poner acá, la consigna va a ser repaso, ¿sí? Es repaso, quiere decir revisamos cosas que ya estamos viendo y que vamos a ir cada vez aprendiendo un poquito más, ¿sí? Y lo que quiero que repasemos es esto, miren, ¿se acuerdan de estos sonidos? Estos eran los sonidos de la ¿sí? Ma, me, mi, mo y mu. Después quería que vean este. Sa, se, si, so, su. ¿Sí? Teníamos también este. Pa, pe, pi, po, pu. Y teníamos también la, le, li, lo, lu. Y este. Da, de, di, do, du. No se preocupen por los ruidos de la calle, que bueno, lo que pasa es que está lindo acá en el balcón, está lindo, ¿sí? Así que bueno, revisamos de nuevo. ¿Se acuerdan? Ma, me, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su, pa, pe, pi, po, pu, la, le, li, lo, lu, da, de, di, do, du. ¿Sí? También los podemos revisar así, miren. Ma, sa, pa, la, da. Me, se, pe, le, de. Mi, si, pi, li, di. Mo, so, po, lo, do, mu, su, pu, lu, du. ¿Sí? Ahí vamos revisando los distintos sonidos. Y lo que les voy a proponer es que ustedes, mirando estos sonidos, traten de armar palabritas, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a poner, ustedes van a ver después ahí en el cuaderno donde yo les voy a poner, bueno, armo palabras y van a tener que armar 10 palabritas, pero con los sonidos estos. Vamos a ver, miren, algo así. Por ejemplo, si ustedes eligen el sonido pa, ¿sí? Por ejemplo, por acá, yo lo voy a poner por acá, ¿sí? Ustedes tienen pa, ¿no? Entonces dicen pa, y a ver, ¿con qué otro pedacito le puedo agregar que se arme una palabra? A ver, pa, ma, no. Pa, me, no. Pa, mi, no. Pa, mo, no. Pa, mu, tampoco. Vamos acá. Pa, yo tengo pa. ¿Y qué pasa si le agrego sa? Pa, a ver, si yo le agrego sa, ¿se arma una palabra? Pa, sa. Sí, muy bien. Se arma una palabra. Ahí ya armé una palabra, ¿sí? Y seguimos. Vuelvo si quiero con pa, ¿sí? Pa, esperen que hago mejor la P. Pa.
Igual, estaba con pasa, esa ya está. Pase. Si le agrego el C, también se arma una palabra. Pase. Muy bien. Vamos a probar con otra. A ver. Pa. Otra vez pa. A ver. Pa. Pe. Pasa. Pasi. Paso. So. Ay, muy bien. Miren, todas las que armamos con pa. Pa. Pasa. Pase. Paso. ¿Sí? Ahí armamos. Nada más que con el sonido